¿Qué tal? Un gusto saludar a toda la gente que nos acompaña en este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos sobre la mesa un tema que de verdad promete cambiar por completo la forma en que entendemos la historia. Sí, y sobre todo a las personas que la protagonizan. Exactamente. Nuestra misión de hoy es sumergirnos en un material súper interesante. Es un video del canal de YouTube Hogares Prohibidos, Ajá. que lleva por título La verdad detrás de la mansión de Nelson Mandela. Y, a ver, quiero hacer una pausa rápida desde el principio para dejar las reglas del juego súper claras para quienes nos escuchan. Me parece perfecto, sí. Porque si alguien piensa que vamos a entrar en terrenos de chismes de farándula o teorías de conspiración extrañas, O escándalos de revistas del corazón. o sea, se equivocan de lugar. Lo que vamos a desempacar hoy es la historia de una residencia privada en Johannesburgo. Una casa. Literal, una casa que tras el fallecimiento de Mandela en el año 2013, se quedó atrapada en un limbo rarísimo. Un limbo súper complicado. Un espacio físico atrapado justo en medio de lo que es un patrimonio completamente público y lo que debería ser pues el refugio estrictamente privado de una familia. Ok, vamos a desempacar esto, porque es un tema que tiene capas sobre capas. Y fíjate que el enfoque de la fuente es brillante precisamente por eso. Porque no se centra en la arquitectura del lugar, Claro, ni en cuántos metros cuadrados tiene, ni mucho menos en revelar un secreto de Estado. Lo que hace el creador del video es un análisis profundo sobre cómo una simple residencia privada hecha de ladrillos, madera y techo revela este mecanismo universal con el que nuestra sociedad fabrica lo que llamamos héroes perfectos. wow, sí. La tesis que nos presentan es bastante cruda, la verdad. Nos dice que cuando el mundo entero decide convertir al dueño de una casa en una estatua de bronce, en un monumento intocable, esa propiedad física sufre una transformación inmediata. ¿Deja de ser una casa? Exacto. Deja de ser un simple inmueble donde alguien toma café por las mañanas, para convertirse en un trofeo, en un patrimonio disputado y, en última instancia, en un verdadero campo de batalla ideológico y legal. Y para la gente que nos acompaña y quizás se pregunta, a ver, ¿por qué debería importarme el destino de una casa a miles de kilómetros de distancia en Sudáfrica? Claro, es una duda súper válida. La respuesta es que esto es un espejo brutal de nuestro mundo actual. Es un vistazo directo a cómo se construye y se reescribe la historia en tiempo real. Totalmente. Nos muestra el verdadero costo humano que tiene la fama histórica. La promesa para el final de este análisis es que vamos a desarmar esa versión oficial, esa historia súper simplificada de estampita escolar que todos compramos alguna vez, Sí, la que todos no sabemos. para revelar una realidad que es muchísimo más compleja, más humana y francamente más fascinante. Y para entender la magnitud de esta transformación y por qué el mundo reaccionó así con esta casa, primero tenemos que establecer el contexto histórico que nos da el video. A ver, Porque los datos duros del legado de Mandela, son innegables y monumentales. Hablamos de un líder que pasó 27 años como prisionero político. que se dice fácil, pero 27 años. Es una vida entera. Y para dimensionar esto, la mayor parte de ese tiempo la pasó en Robben Island, que era una prisión de máxima seguridad en una isla, realizando trabajos forzados en una cantera de cal. Sí. Y el milagro político aquí, lo que sorprende a todos, es que un hombre sale de casi 3 décadas de encierro sin mostrar un gramo de odio público hacia quienes lo privaron de su libertad. Es increíble. Se convierte en el primer presidente negro de Sudáfrica, gana el Premio Nobel de la Paz y se vuelve el rostro indiscutible de la transición pacífica para desmantelar el apartheid. Y creo que vale la pena hacer un paréntesis rapidísimo sobre el apartheid para quienes no tengan fresco el dato. Por favor, sí. Básicamente, estamos hablando de un sistema legal y brutal de segregación racial en Sudáfrica, donde la minoría blanca tenía todo el poder y los derechos, y la mayoría negra estaba sistemáticamente oprimida, ¿correcto? Esencialmente, sí. Un sistema opresivo diseñado para mantener a la población negra sin derechos políticos, confinados a ciertas áreas y marginados económicamente. Ajá. Entonces, cuando Mandela logra liderar la transición fuera de ese sistema sin desatar una guerra civil a gran escala, para el mundo entero se volvió la prueba viviente de que la reconciliación y el perdón absoluto son posibles. Se convirtió en un santo laico.
Pero fíjate que aquí es donde el análisis de hogares prohibidos hace algo interesantísimo, porque rompe esa imagen inmaculada. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Tenemos esta idea de Mandela casi como un ser celestial que el mundo necesitaba. Pero por otro lado está el hombre de carne y hueso. El ser humano. Sí. El video rasca un poco en su vida personal y nos recuerda que, vivió 85 años. Era una persona con una vida sumamente compleja, que iba mucho más allá del mito. Sin duda. Y el creador detalla esto para aterrizarlo en la realidad. Tuvo 3 matrimonios. Primero con Evelyn Masse, luego con Winnie Madikizela Mandela. Que ella también fue una figura importantísima, ¿no? Una figura colosal y muy controvertida en la lucha contra el apartheid. Y finalmente se casó con Graça Machel en sus últimos años. Ajá. Tuvo hijos de distintas relaciones. Fue un político que, puertas adentro, tuvo que tomar decisiones despiadadas, que enfrentó severas críticas y divisiones dentro de su propio movimiento, el Congreso Nacional Africano. Claro, no todo era miel sobre hojuelas. Para nada. Y tuvo que navegar un país lleno de tensiones sin tener un manual de instrucciones. Era un hombre con una vida llena de grises que simplemente no cabe en una frase inspiradora para compartir en redes sociales. Y ese es precisamente el problema con la casa. El video hace un recorrido visual de la mansión y nos muestra un lugar que, visto desde afuera, es bastante discreto. Sí, no parece un palacio. Tiene muros altísimos y muchísima vegetación. Y claro, te das cuenta de que todo ese diseño tiene un solo propósito. ¿Dar privacidad? Exacto, dar privacidad. Era el espacio pensado para ser el retiro de un hombre mayor, alguien francamente cansado de los reflectores, de las cámaras, de las negociaciones, que solo buscaba calma después de décadas de ser devorado por la vida pública. Pero la paradoja que señala el youtuber es que los símbolos globales no tienen permitido vivir en casas normales. Híjole, qué fuerte. Los espacios físicos de un símbolo deben ser gestionados, definidos y finalmente disputados por la sociedad. El mundo entero tenía una necesidad colectiva abrumadora de que Mandela mantuviera esa imagen de perfección hasta el último segundo. Sí, de ser la prueba innegable de que el bien vence sin venganza. Y trágicamente, esa misma necesidad global le negó el derecho fundamental a simplemente ser un anciano descansando en su propia casa. Es que el costo humano detrás de eso es durísimo. Pensemos en el relato que hace La Fuente sobre lo que pasó justo después de su muerte en 2013. Es un caos. Imaginemos el escenario. Fallece el patriarca de una familia. Lo normal sería llorarlo en la sala, organizar un funeral, abrazarse. Lo que haría cualquier familia. Pero no. La familia Mandela se topó con la imposibilidad absoluta de vivir su duelo en privado. De pronto, instituciones, el gobierno sudafricano, fundaciones internacionales y medios de comunicación de todo el planeta están presionando. Acampando afuera de la casa. Literalmente, acampando en la puerta. Todos querían acceso, todos querían una pieza de la historia para mantener vivo el legado. Y en medio de todo ese circo hay una familia simplemente intentando procesar la pérdida de un abuelo, de un padre. Y para ilustrar la pérdida que sufre ese espacio privado, el video introduce un recurso narrativo que es profundamente conmovedor. El concepto del empleado imaginario. Uy, esa parte me voló la cabeza. Es buenísima. O sea, la manera en que usan esa figura para explicar lo que se pierde cuando una casa se vuelve museo. Lo fascinante aquí es cómo esta figura expone la enorme fragilidad de la memoria cotidiana. El análisis nos invita a imaginar a alguien de confianza en esa casa. Alguien sin un apellido famoso ni un cargo político. Solo una persona normal. Un empleado que limpiaba las habitaciones, que preparaba el desayuno, que veía a la familia entrar y salir. Alguien que conocía la casa como un hogar real. Claro. Esa persona sabía dónde rechinaba el piso, conocía los silencios cotidianos, las discusiones de pasillo, cómo se sentaba Mandela a leer el periódico. Esa es la memoria viva y real. Y lo que pasa es que cuando la presión externa convierte ese hogar familiar en un territorio disputado, en un lugar que debe ser preservado con cuerdas de terciopelo y placas de bronce, toda esa memoria íntima de nuestro empleado imaginario desaparece por completo. Se borra. Sí. La historia en mayúsculas, la memoria oficial y pública, literalmente borra y aplasta la cotidianidad. Entras a un museo y ves una cama perfectamente tendida que nadie usa. La persona real se desvanece y solo nos queda la estatua. Es una esterilización de la historia. Pero aquí hay un punto crucial que el video subraya con mucho cuidado y gran madurez analítica.
En todo este choque de trenes, de demandas y presiones, no hubo villanos. A ver, pausa ahí. Sí, Porque entiendo que la familia quería su espacio, pero el gobierno y la fundación también tenían un punto válido, ¿no? Al final del día, estamos hablando de una figura histórica mundial. ¿No le pertenece un poco a la humanidad? ese es exactamente el conflicto, y por eso el análisis es tan imparcial. No había buenos y malos, sino visiones completamente incompatibles, pero ambas totalmente legítimas. Ok, Por un lado, tienes a la familia exigiendo algo tan básico como privacidad, el control sobre su propia herencia material y el derecho humano a no tener su dolor bajo un microscopio internacional. Querían su casa, que es súper comprensible. totalmente. Pero por el otro lado, los reclamos del gobierno y de las organizaciones globales también partían de una base lógica. Argumentaban que ese inmueble es un patrimonio histórico y educativo esencial para las futuras generaciones. Claro, no es cualquier casa. Las dos partes tenían puntos sólidos, venían desde una postura de respeto al legado, pero simplemente no podían coexistir en el mismo espacio físico. No puedes tener un museo internacional operando en la sala mientras intentas ver la televisión. Totalmente. Y a esto se le suma otra capa de complejidad que la fuente aborda de frente. Me surge una duda que el mismo video plantea. La casa está ubicada en un barrio bastante acomodado en Johannesburgo. Sí, un barrio exclusivo. Y claro, entiendo el peso simbólico de la residencia. Pero, ¿qué tiene de malo que un expresidente viva cómodamente en un buen barrio después de casi 30 años picando piedra en una prisión? ¿No se ganó el derecho a un poco de confort? Es una pregunta súper válida. Y el video reporta, de manera muy neutral, las críticas que surgieron alrededor de este tema, particularmente desde movimientos de izquierda en Sudáfrica. Ajá. El problema no era que él, como individuo, buscara confort tras años de sufrimiento. El problema era la contradicción visual y material. El confort de esa mansión contrastaba drásticamente con la pobreza estructural y las condiciones de los townships. Que los townships son estos asentamientos urbanos en las afueras de las ciudades, con casas muchas veces de lámina y condiciones muy precarias, donde históricamente el apartheid confinó a la población negra, ¿verdad? Correcto. Son áreas donde lamentablemente la gran mayoría de la población negra sigue viviendo hoy en día bajo condiciones de desigualdad tremenda. Ya. Entonces, para muchos críticos, ver al símbolo máximo de la liberación nacional, viviendo sus últimos días rodeado de la misma opulencia que caracterizaba los barrios de la élite blanca que él combatió, resultaba una imagen incómoda. Pero el video hace una aclaración muy importante. Esto no se menciona para manchar el nombre de Mandela o tacharlo de hipócrita. Para nada. Se pone sobre la mesa para mostrar esa complejidad que a los libros de texto les encanta ignorar. Si conectamos esto con el panorama general, es vital entender que esta profunda desigualdad económica heredada no fue una falla personal de Mandela. Fue el resultado de un sistema sistémico de siglos que, siendo completamente realistas, ningún ser humano podría desmantelar por completo en un solo periodo presidencial y de manera pacífica. Sí, claro, es pedirle un milagro sobre otro milagro. Exacto. Pero aquí radica el peso de la casa como metáfora. El inmueble representa una reconciliación nacional que fue inmensamente exitosa en lo político, evitaron un baño de sangre, pero que quedó dolorosamente incompleta en lo económico y lo estructural. O sea que la casa termina siendo como un chivo expiatorio. Completamente. Es como si toda la sociedad sudafricana, incluso la comunidad internacional, prefiriera pelearse por los ladrillos, el jardín y las escrituras de la casa, porque es infinitamente más fácil debatir sobre el destino de un museo que sentarse a admitir que la revolución del país quedó inconclusa. Es mucho más fácil. Es más fácil pelear por una casa que enfrentar el hecho de que la herida gigante de la desigualdad sigue abierta allá afuera. Esa es la evasión perfecta. Discutir sobre el patrimonio nos salva de discutir sobre la pobreza estructural. Y esto nos lleva al fondo de la psicología social que expone la fuente. Toda esta disputa es, en realidad, un síntoma de nuestra propia incapacidad social para lidiar con los matices. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de cómo funcionamos como sociedad? Porque parece que hemos construido una máquina para devorar héroes. El creador del video dedica un tiempo considerable a reflexionar sobre un concepto que llama el agotamiento de la complejidad. Ok.
Vivimos en un ecosistema, tanto mediático como social, que nos exige posturas binarias todo el tiempo. O entregamos una devoción absoluta y ciega, o declaramos un rechazo total y cancelamos a la persona. Blanco o negro. No hay espacio para el punto medio. Y esto aplicaba directamente a la casa de Johannesburgo. Claro, si la casa se mostraba demasiado humana, si revelaba que había tensiones familiares normales, disputas por dinero o comodidades considerables, el símbolo inmaculado del héroe sacrificado se debilitaba ante los ojos de un mundo que exige perfección. Pero por el contrario, si transformaban la residencia en un museo perfecto, aséptico, donde todo está iluminado de forma dramática y borras cualquier rastro de contradicción o humanidad cotidiana, la persona real de Mandela desaparecía para siempre. ¡Qué dilema! Pareciera que hemos llegado a un punto donde, para honrar a alguien, sentimos que inevitablemente debemos poseerlo. Recordar su legado se vuelve un intento desesperado por controlarlo. Es que pusieron a la familia en un laberinto donde todas las salidas estaban bloqueadas. El análisis enumera las opciones que tenían sobre la mesa y te das cuenta de que era una trampa imposible. No tenían para dónde hacerse. Imaginemos, si la familia decidía vender la casa al mejor postor para seguir con sus vidas, inmediatamente el mundo entero se les iba a echar encima acusándolos de mercantilizar, explotar y escupir sobre un legado histórico intocable. Así es. Y si optaban por la segunda vía, que era donarla al Estado o a una fundación, los críticos dirían que estaban renunciando a su legítima herencia familiar. Que estaban eludiendo la responsabilidad de cuidar el legado de su propio padre. Exacto. Y la tercera opción, si deciden quedársela y transformarla ellos mismos en un museo privado o un centro de visitas, perdían definitivamente cualquier ilusión de mantener su intimidad familiar. Estarían invitando a miles de turistas a caminar por su jardín todos los días. Es la gran tragedia de este mecanismo. Llega un punto donde el peso gigantesco del símbolo termina por aplastar a los individuos reales que están parados detrás de él. Definitivo. Esa ausencia total de una salida limpia es la prueba irrefutable de cómo opera esta máquina devoradora de figuras públicas. El hombre real, que respiraba, que sentía dolor en las articulaciones, que estaba exhausto tras una vida de lucha incesante, había muerto y merecía descansar. Pero el símbolo global simplemente no tenía permiso para morir. Porque millones de personas, muchas de las cuales jamás en su vida pisaron el continente africano, sentían que tenían una escritura de propiedad emocional sobre él, ¿no? Absolutamente. Lo necesitaban vivo, al menos conceptualmente, para mantener su propia esperanza en la humanidad. Y esa necesidad abrumadora de aferrarse a un mito perfecto es lo que vuelve al mecanismo tan violento. Es una violencia silenciosa, sin armas ni golpes físicos, pero es implacable. Es una violencia que literalmente te arranca el derecho a ser humano. Y llegando a la recta final de este análisis a fondo, creo que es momento de aterrizar todas estas piezas. Claro. Hemos hablado de la prisión, de la transición política, del drama familiar, de la desigualdad económica y de la presión de los medios. Pero la síntesis de todo este material nos deja una imagen visual al final del video que es sumamente poderosa. Así es. Como bien concluye el análisis de Hogares Prohibidos, la verdadera historia de Nelson Mandela y de lo que representa hoy no se esconde en los comunicados de prensa súper pulidos de las fundaciones internacionales. Ajá. Tampoco está en los expedientes de las disputas legales en los tribunales sudafricanos. La verdad más profunda reside en el silencio pesado de esas habitaciones que ya no se usan. ¡Wow! Reside en ese jardín de Johannesburgo que crece y se desordena sin que nadie lo pode, porque nadie se pone de acuerdo sobre quién tiene la autoridad moral o legal para tocarlo. Expertísimo. Esa mansión no es solo una casa vacía, es el testimonio físico del choque inevitable y casi siempre doloroso entre lo que el mundo necesita creer desesperadamente para no perder la esperanza y lo que la cruda, imperfecta y compleja realidad humana puede ofrecer. Y esto plantea una pregunta ineludible para toda nuestra sociedad sobre cómo consumimos a las figuras públicas que decidimos elevar a la categoría de héroes. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar de su humanidad para mantener viva nuestra inspiración? Y creo que aquí radica el mayor valor de hacer este tipo de análisis para quienes nos acompañan hoy. Entender cómo funciona este engranaje, esta máquina de crear héroes de la que habla la fuente, es algo que, de una forma muy extraña, nos libera la mente.
Sí, nos da otra perspectiva. Nos da las herramientas para poder observar la historia y nuestro presente de otra manera. Nos permite admirar a figuras gigantescas y honrar sus grandes logros sin la necesidad tóxica de idolatrarlas ciegamente. Nos da el permiso de ver y criticar sus errores sin sentir que tenemos que destruir todo su legado. Exacto. Nos ayuda a aceptar de una vez por todas que la verdad siempre va a ser compleja, que siempre va a estar llena de fricciones, de contradicciones, y que la vida real nunca va a caber en esas frases inspiradoras y simplistas que tanto nos gusta consumir. Para cerrar, quiero dejar un pensamiento que construye sobre toda esta reflexión que nos trajo el material de hoy, pero llevándolo un paso hacia el futuro. A ver. Hemos visto a lo largo de este análisis cómo los espacios físicos de quienes consideramos grandes héroes están casi condenados por nuestra propia psicología social a convertirse en campos de batalla. En ese afán por saciar nuestra sed de tener monumentos intocables y certezas absolutas, terminamos borrando la humanidad de las personas que habitaron esos lugares. Totalmente cierto. Viendo ese costo tan alto, tal vez debamos plantearnos un cambio radical de paradigma para las próximas generaciones. Quizás la forma más auténtica, respetuosa y profunda de preservar un gran legado histórico en el futuro no sea obsesionándonos con conservar ladrillos, blindar museos con guardias de seguridad y congelar habitaciones detrás de cristales. Entonces, ¿qué sería? Quizá el mayor acto de respeto histórico sería dejar que esas casas con el paso del tiempo regresen naturalmente a la tierra. Permitir que la madera se pudra y el ladrillo se caiga para que las grandes ideas que nacieron adentro puedan vivir libres, volando por el mundo, sin estar encadenadas a un código postal que la humanidad, inevitablemente, siempre intentará poseer. Qué manera de poner todo en perspectiva. Es una imagen fuerte. Es una idea que definitivamente nos deja pensando mucho después de apagar el reproductor. Dejar ir el ladrillo para quedarnos con la idea. Exactamente. Ha sido un análisis verdaderamente revelador y profundo. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima inmersión.